ladies and gentlemen, and others. Buenas tardes, gente de internet. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal la vida? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al capítulo 12 de La Cueva del Mensajero. Como siempre, me acompañan el señor Basa y el señor Tom. ¿Qué tal la vida, señores? ¿Cómo estáis? Espera. Ahora, ¿cómo estáis? Bien. Podríamos estar bien. Digamos, todo depende del ángulo con el que uno lo mire, como las pendientes. Aquí estamos. Pues hasta aquí el podcast de hoy. Ay, es que fue un chiste durísimo. Dios, es verdad que Basa de pronto es joven Basa. Ahora es más joven que nosotros y eso me inquieta. Eso me inquieta, ¿verdad? Ya el papá Pitufo se ha ido. Pues eso es todo lo que hay que contar, ¿no? Me ha afeitado un poco. Bueno, no estás soltero, tendrás que enfrentarte a su señora, que parece maja, pero seguro que si se enfada no quieres tú tenerla por ahí cerca. Solo tendrías que verla jugando a la mona. Sí. En el Among Us nos mata a todos mientras se ríe. No le dejes un cuchillo a mano. No le dejes un cuchillo a mano a esa mujer. Bueno, pero bueno, señores, ¿qué estamos haciendo acá? Esta semana venimos a hablar de un señor. Señores hablando de un señor. Esto es ya... Miliki. Hablemos de Miliki. Queremos aclarar que no hemos consumido sustancia alguna antes de hacer este programa, no de forma que nos puedan probar al menos. Simplemente es producto del apuro, la alegría y ciertos chistes malos al iniciar fuera de cámara que por suerte no trascenderán el micrófono. Creo. He estado tentado, porque digo, si hago lo de que empiece esto sin decir nada y lo hago sistemático, ya no tiene gracia. Y como justo me lo habéis sugerido hoy, está feo empezar así. Pero... Un poco sí. Cuando menos os lo esperéis, sucederá. Y yo no voy a avisar ni nada, simplemente le daré al botón y ya está. Pero bueno, hoy en Señores hablando de un señor. Espérate, ¿cómo se llamaba? Que es que el real tiene un nombre. No. Bueno, o sea, sí. A ver, que me estuve preparando toda la semana entonces, si no... No, hombre, que estoy mirando... Es que... un bajatón nada más empezar. Es que el Alexander M. Jacob. Marius Jacob. Me encanta Jacob. ¿Qué presentación? Ese señor... Un señor que ya era leyenda viva y inspiró la leyenda de, como bien decía Tom, Marcel Lupin. Arsène Lupin. Lo que yo decía. Arsène Lupin. Señores, ¿qué me decís de Lupin? Lupin, con E. Con E. Sí, recordemos, franceses tienen 18 vocales diferentes. ¿Cómo? ¿Qué me puede decir de Lupin? ¿Quién es Lupin? ¿Por qué hablamos de Lupin hoy? Venga, Tom, te doy pie a darle la entrada buena y yo después lo mancillo un poco. Bueno, pues me parece muy bien. ¿Quién es Lupin? Lupin es Arsène Lupin, caballero ladrón. ¿Por qué caballero ladrón? Porque dentro de su carácter como personaje hay una dualidad interesantísima.
Este señor es una creación literaria de Maurice Leblanc. No sé, no estoy seguro de estar pronunciándolo bien, de hecho estoy casi seguro de estar pronunciándolo como el culo. Sus aventuras tienen lugar en Francia. El señor es, como su nombre lo indica, un ladrón, pero es un ladrón de guante blanco. De hecho es quien inaugura el término ladrón de guante blanco. ¿Por qué? Porque el tipo se dedica a robar, a estafar, a cometer delitos de índole varia, pero siempre contra gente de la alta sociedad y siempre utilizando métodos extremadamente refinados y extremadamente caballerosos. De ahí lo de caballero ladrón. Es decir, este señor es un personaje interesantísimo, un deportista, un luchador experimentado, tiene un don para los disfraces, es extremadamente sagaz y bueno, utiliza todas esas habilidades que tiene en pos de sus objetivos. Sus objetivos en general vienen a ser más o menos como los de Robin Hood. Digamos que es un Robin Hood afrancesado. Que es un Robin Hood super chetado, con el poder de ser francés. Efectivamente, después vamos a, digamos, en pos de ponerle analogías, después vamos a mostrar algunas cuestiones que tienen que ver con otro personaje de su época, que era ni más ni menos que Sherlock Holmes. Digamos, comparten muchas características y de hecho han llegado a tener enfrentamientos entre ellos, pero utilizando alter egos. Pero bueno, eso ya lo hablaremos un poco más adelante. Señor Baza, mancille lo que tenga para mancillar. Claro, por favor. Bueno, más que nada, ciertas curiosidades ahí buscando y demás, porque digo, bueno, es una novela francesa con la repercusión que tiene y eso, por supuesto, no es para nada sorprenderse encontrarse que la primera película de Lupin de 1923 es japonesa. Y además hecho a bien. O sea, ¿Cómo aquí que a sí bien? Defina, por favor. Tiene grandes diferencias, porque el Lupin que tocan los japoneses con su primera película es el Lupin que podemos encontrar en los libros, que es un caballero, un galán, una persona persuasiva y muy inteligente, que le gusta y sabe disfrazarse muy bien y pasar desapercibido, y que tiene una mente analítica brutal. Entonces aquí sí lo exponen como en el libro, pero ya después sabemos que ya han pasado bastantes años. Con lo siguiente que hacen los japoneses son películas de acción, que yo muchas veces es lo que no entiendo. Vamos a ver, Lupin, la acción como que la evita, la conoce, pero no es su gran recurso. Entonces eso. Una cosa que sí me gustó ver también fue que para el año 61 y hay una serie argentina que se llamaba Obras Maestras de la Intriga, que estaba producida en el Canal 9 y que tienen un capítulo que dura 1 hora también de Lupin. Yo no sabía si Tom sabía que los argentinos habían hecho una casi película de Lupin. Míralo interesado buscando ahí. Estoy googleando, claramente estoy googleando. Y es más, vos sabés que lo que estoy viendo al googlear es que si bien es efectivamente una producción argentina, ¿sabés quién la dirige? O sea, la dirige Enrique Carreras, que es un gran director argentino del género terror y de hecho era un gran director de teatro. Pero ¿sabés quiénes participan? Narciso Ibáñez Menta y Narciso Ibáñez Serrador, que a todo esto yo el otro día me enteré de que eran padre e hijo, lo cual explicaba perfectamente la concordancia de nombres. Sí, la pista estaba ahí, ¿no? Luego es eso, lo vemos. Bueno, yo no voy a mancillar a Lupin. Realmente, básicamente son los japoneses los que la mancillan, porque tanto los argentinos como los franceses, evidentemente, tratan a Lupin como ese señor, como ese caballero, como esa persona que es destacable y a la vez capaz de no destacar en una situación cuando él lo desea. Pero en la primera peli
lo respetan, dices, ¿no? Es después cuando Sí. lo mancillan. Correcto, después ya con la serie de Lupin III, que es de animación, se convierte en un ladrón de guante blanco, que digo, y un ladrón de guante blanco desde cuando sería casi en cada episodio a tiro. A ver, es No. que este señor era casi un señor del Renacimiento. O sea, era abogado, Sí. médico, sabía griego, latín. Por lo que sea, su padre era un maestro de no sé cuántas artes marciales y le enseñó, y además lo llevó a hacer jiu-jitsu, kung fu o no sé qué. Entonces, ¿cómo es posible que alguien pueda hacer tantas cosas a la vez y además robar? Bueno, es que justamente puede robar gracias a todas las demás cosas que puede hacer, digamos, no es una actividad separada, digamos, todo lo demás son habilidades al servicio de. La preparación hacia lo que se convierte y la instrucción Claro. es que realmente desde que es pequeño está siendo entrenado para esto. Claro, es que estamos hablando de Batman, casi, aquí, pero sin ser rico. Bueno, siendo rico, porque entiendo que robando se quedará, o no, porque reparte o roba a los ricos. Pero vamos, que no es Batman porque no quiere. Hombre, el problema que tenía Lupin a lo mejor con el dinero, por el cual no tenía grandes cantidades de dinero, es que también le gustaba disfrutar la vida. Entonces, Bueno, pues a lo mejor Recordemos- no es Batman. Recordemos que la acepción de caballero en principio del siglo XX distaba un poco de la acepción que tenemos hoy del término. Entonces, digamos, a ver, Lupin tenía los mismos vicios que cualquier caballero de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Es decir, el dinero le duraba en el bolsillo lo que tardaba en sacarlo. Vale, pero ¿repartía pasta entre los agentes o se lo quedaba toda para él? Repartía pasta y la hacía, digamos, la utilizaba para causas nobles. De hecho, hay una película que parte de ese anime que mencionaba Baza recién, de Lupin III, que es Arsène Lupin versus Sherlock Holmes. Ya vamos a explicar el porqué del cambio de nombre. La estaba viendo hace un rato y de hecho justamente empieza con un señor que estafa a un vendedor de muebles comprándole muy barato un mueblecito que aparentemente es una antigüedad muy valiosa, y adentro del mueble viene un boleto de lotería. El tipo ve el sorteo de la lotería, se da cuenta de que ganó el sorteo de la lotería y se va corriendo a la casa muy contento viendo qué es lo que va a hacer con 1.000.000 de francos, que es lo que había ganado, y se encuentra con que el escritorio no está. Y se encuentra con que quienes dicen que fueron a buscarlo en realidad no eran quienes decían ser. Y al día siguiente ve publicado en el periódico que en su nombre se habían donado 1.000.000 de francos a entidades de beneficencia y que quien publicaba la noticia, quien hacía la solicitada, era justamente Lupin. Con lo cual ahí tenés digamos, una respuesta bastante clara de qué era lo que hacía el tipo con el dinero. Digamos. O sea, robaba, pero no lo quería para él. Pero entiendo que Se en dedicaba- su mundo... No, dime, vas a ti. se dedicaba a meterse en la vida de los demás, básicamente. Básicamente. Porque él estaba en un bar, o sea, a lo mejor típica situación, estás en una cafetería y ahora escuchas al del bar contando que está siendo presionado, que no sé qué, que no sé qué, que no sé cuánto, y problemas con el dinero y que no sabe cómo va a salir de esa. Y él se dedicaba, sin pedir nada a cambio, a ayudar a la gente a solucionar ese tipo de problemas. Pero en su mundo de fantasía, en el multiverso de Lupin, tenía... O sea, la gente lo conocía. O sea, era un ladrón famoso. No, porque básicamente si querés ser un buen ladrón no tenés que ser famoso, digamos. El tipo era un maestro del disfraz, era especialista en pasar desapercibido, digamos. A ver, sí, pero no era una celebridad, precisamente. Pero si robas 1.000.000 de francos y lo pones en el periódico a tu nombre... No a tu nombre. Vos simplemente lo que haces es poner en el periódico la noticia, pero no donaste vos el 1.000.000 de francos. De cualquier manera, quienes sí lo conocían era, por supuesto, el departamento de policía y específicamente algún que otro inspector, creo recordar se llamaba Ganimard, que era algo así como... no me acuerdo ahora cómo se llamaba el inspector de Scotland Yard, que funcionaba como complemento a Holmes.
Pues ahora mismo Lestat. tampoco. Lestrade. Pero Lestrade, exactamente. Bueno, Ganimard es el Lestrade francés. Digamos, vamos a encontrar muchos parecidos y muchos paralelos entre Holmes y Lupin. Porque Sí, los sí. métodos que utilizan son más o menos los mismos. tenía un Moriarty entonces. No sé si tenía un Moriarty. En ese punto en particular, sí que Holmes es un poco único y que sale de la norma de lo que podríamos denominar policiales de enigma. Por cierto, podríamos avisarle a la gente que en realidad este es el programa 1 de un ciclo dedicado a los policiales de enigma que va a empezar hoy y no sabemos cuándo va a continuar. Pero que en algún momento Correcto. continuará. Sí. En el caso de Holmes y Moriarty sí que tenés una némesis clara. En el caso de Lupin, al tener muchos relatos y al tener no tener novelas, digamos, tener simples colecciones de relatos, lo que tenés son muchos enemigos. Pero no tenés un enemigo claro como Moriarty. Pero eran Porque es que- enemigos medio random, o rollo como él, super de la hostia, chetados y super No, poderosos. por norma general, sus enemigos, es que llamarlo enemigos tampoco es lo correcto, porque Sí, no es correcto. él se metía con en los que iban en contra de las personas que él quería ayudar. Entonces no tiene conflicto, no tiene un personaje constante en la historia que vaya detrás de él o que se tenga enfrentamientos con él y que sea un duelo de titanes. No, él va encontrándose Vale. los casos y va haciéndolo. Y luego incluso algunos policías, pues cuando se enteraban de qué es lo que había ocurrido, no, le parecía a lo mejor hasta un poco bien. Es que el hecho es ese, digamos. Lupin, como casi todos los personajes pertenecientes a esta corriente literaria, en realidad lo que hace es mantenerse al margen de la ley, pero si bien infringe la ley, no causa daño. Es decir, en todo caso, los tipos con los que se mete son mucho peores que él. Esto nos lleva un poco a la discusión que ya tuvimos en el capítulo de antihéroes de si eso hace que él sea bueno o simplemente es menos malo que los demás, digamos. Pero el don de gente que tiene, el hecho de ser un tipo encantador y de poner sus habilidades al servicio de buenas causas, hace que nos olvidemos un poco de que está al margen de la ley. Bueno, buenas causas hasta que se metía alguna mujer por medio. Bueno, ¿Cómo debe ser? Le gustaban también tanto, le gustaba tanto robar como las mujeres prácticamente. un caballero del siglo XX. Se ha Sí, hecho prácticamente un hombre del además, Renacimiento. Además en el Sí. tema de incluso de estupefacientes, ¿verdad? Tenía los mismos gustos que Holmes. Tenía los mismos gustos que Holmes. También hay que tener en cuenta que estamos hablando de que son los dos productos de una época en la cual empezamos a tener un florecimiento de la ciencia y un florecimiento de la experimentación, incluso directa. Entonces, ellos vienen a representar a... Justamente, digamos, son un retrato de un caballero de la Belle Époque. De un tipo al que le interesa la ciencia y descubre una sustancia nueva, probablemente lo primero que haga sea probarla. Entonces, en el caso de Holmes era la coca, en el caso de Lupin serán otras sustancias, pero sí que tiene afición por determinadas cuestiones que hoy no estarían muy bien vistas. Pero es todo parte de lo mismo, digamos, es todo parte de la experimentación científica. O al menos eso nos quiere hacer creer Leblanc. Para eso siempre hay que destacar que estamos hablando de 18 novelas y, si no me equivoco, 39 cuentos que se hicieron de él. Efectivamente. Suma las obras de teatro, suma las adaptaciones. O sea, estamos hablando de que Leblanc robó con este personaje, nunca mejor dicho, desde 1907 hasta 1941. De hecho, la última novela no llega a terminarla, es póstuma y no está terminada. Es de 1941, se llama Los millones de Arsène Lupin. Estamos hablando de 30 y pico años, 33, 34 años de escribir sobre el mismo personaje. Vale, los relatos cortos lo entiendo, pero en 18 novelas no hay... O sea, la única constante es él.
Y el No, policía... a ver, tenés algunos personajes recurrentes. Pasa que es lo que te decía hace un rato, no llegan a tener el nivel de Moriarty. Tenés a la condesa Cagliostro, por ejemplo, pero aparecen 2 novelas. No, ¿Dos? de hecho, Ya. No me acuerdo si 2 o 3. de, Pero... Sí. de hecho, viendo a Lupin, básicamente, y con las épocas en las que empieza Sherlock Holmes y los libros de Lupin, ¿quieres un Moriarty? Aquí tienes un contrincante digno para Sherlock. De hecho, podríamos decir que uno de los mejores contrincantes que tiene justamente es Sherlock. En su faceta Sherlock. Y ahora sí vamos a explicar el por qué. LeBlanc y Conan Doyle tenían correspondencia, se conocían, y LeBlanc le pide escribir un relato conjunto. Y Conan Doyle le dice que eso no va a suceder de ninguna manera porque no era muy amigo de meter otros personajes en sus relatos. Entonces LeBlanc dice, bueno, pues ningún problema. Entonces, ya que no puedo tener a Sherlock Holmes y a Watson, voy a tener a Sherlock Holmes y a Wilson. Y el tipo agarra y replica al personaje cambiándole esas 2 letras de lugar y automáticamente ya tiene una pareja protagonista que van a... De hecho, van a disputar con Lupin en, creo que son 2 o 3 novelas, si no me equivoco, en 1908 en Arsène Lupin contra Sherlock Holmes, y después creo que aparecen en La aguja hueca también, que es de 1909. El tema es, por supuesto, ya que se había robado el personaje, no lo pinta exactamente igual que lo pinta Conan Doyle. De hecho, lo pinta bastante más vasto. Digamos, lo transforma en un tipo inteligente, pero obtuso. Y de Wilson hace un mayordomo, digamos. No ocupa el lugar de coprotagonista que ocupa Watson. Pero... Sí, bueno, Lupin, ¿no sería un poco si Moriarty usara sus poderes para el bien? De alguna forma. es que ya estamos hablando de la línea difusa entre el concepto del bien. Claro, ¿qué es A el ver, bien sí. hoy? ¿Qué era el bien Ok. en 1900? Y A Moriarty ver. quizás no... a ver, Moriarty hacía el bien según sus creencias. Lo que pasa que iba en contra de la sociedad. Vale, sí. Pero... Claro. A ver, todo el mundo hace lo que cree que está bien de una forma u otra, aunque lo que esté bien implique matar millones de personas. Claro, el problema son Pero... los medios para llegar a ese bien. Claro. Pero si Moriarty dedicara... Bueno, si es que es la misma pregunta. Ah, no. No, yo creo que Moriarty y Lupin... Es que Lupin se llevaba parte de los dos personajes porque a la hora de la mente criminal se roza más a las ideas de Moriarty que Sherlock, pero luego los procedimientos suelen ser más como Sherlock y a la hora de... Sherlock lo utiliza para investigar, él lo utiliza para... digamos, investigar cómo llevar a cabo el robo o lo que tenga que hacer en ese acto. Son 2 mentes analíticas, son 2 mentes brillantes y capaces de deducir los pasos siguientes, o sea, cuáles son la causística de lo que puede ocurrir bajo una acción. Lupin era muy famoso precisamente porque analizaba si hago esto, esto y esto y esto y pensaba en las alternativas de qué cosas podrían salir mal y entonces iba acotando esa línea. Ay. Vale, sí. O sea que es básicamente un Sherlock Holmes, pero que roba. ¿Y cómo decidía, o sea, aparte de, simplificándolo mucho, claro, aparte de casualidades de la vida, tenía algún sistema, algún procedimiento para decidir qué le interesaba y qué no robar? ¿O simplemente era si veía algún tipo de abuso de poder o de lo que sea, decía, pues te robo, payaso?
Se solía mover más por las tripas, como tú estás diciendo, por cuando él veía ese acto de abuso sobre gente que está en problemas por culpa de esa persona. Él es cuando él se metía ahí, no decía, uy, mira, este sale en el periódico y es una persona súper poderosa, voy a robarle porque sí. Él iba contra la gente que hacía el mal contra otras personas que no tenían la capacidad de solventar esos problemas. Tengamos en cuenta aparte que como prácticamente todos los representantes del género, ya no solamente hablando de Sherlock, sino hablando también de Poirot, hablando de Auguste Dupin, que suena muy parecido pero no es el mismo, me estoy refiriendo al personaje de Los crímenes de la calle Morgue, de Edgar Allan Poe, o cualquiera de los personajes de Agatha Christie, como puede ser Miss Marple o como puede ser Poirot. El Santo. O mismo el Padre Brown o el Santo. House. Bueno, sí, eso ya yéndose bastante más para adelante. Yo a lo que iba es, cualquiera de todos estos personajes en general, la presentación de conflicto que tienen es muy básica porque el género literario, digamos, este género literario, no se centra tanto en cómo llega el conflicto, sino en cómo se llega a la resolución y en lo que decía Baza recién de el ir uniendo puntos hacia adelante. Es decir, al personaje se le presenta un conflicto, da más o menos igual cómo, en general es casi por casualidad, en prácticamente todos los casos, salvo quizás en el caso de Holmes, que suelen llevarle los casos a él a la casa, pero después, por ejemplo, Miss Marple suele resolver sus misterios mientras está de vacaciones, o mientras está en alguna playa, o mientras está en algún hotel, o lo que fuere, digamos, se le aparecen de casualidad. Y en el caso de Lupin es un poco lo mismo. Lo importante no es cómo le llega el caso, sino qué recursos emplea para poder resolverlo. Es decir, se centra en la deducción y en todas aquellas pistas que va a utilizar para llegar al final del caso. Por eso, de hecho, el género se llama policial de enigma. Digamos, y para diferenciarlo un poco de lo que decía Baza al principio, de que no era muy coherente en el caso de Lupin III, el anime, que se liara a tiros todo el tiempo, eso es porque justamente la utilización indiscriminada de la violencia tiene una aportación mucho mayor en lo que es el policial negro, que es un género primo hermano del policial de enigma, pero bastante más moderno. Vale. O sea que este señor no era, pues eso, inteligente y armas las justas, evitaba la pelea, entiendo. Pero la podía ganar si se daba el caso. Y hombre, como ha dicho Tom, era un experto combatiente, o sea, era un experto tirador y un experto en artes marciales, cuerpo a cuerpo. Claro. ¿Y dónde cómo se desarrolla este personaje a lo largo de la historia? O sea, ¿dónde aparece? Aparte de en libros. Redondeo un poco la pregunta, porque no sé si estás hablando de geografía o de formatos. Formatos. O sea, Vale. ¿qué formas ha tenido el mundo de ver o leer o observar de con algún tipo de sentido a Lupin? Bueno, ya hemos hablado de las obras de teatro, las hemos mencionado por encima. Hemos mencionado también a Lupin III, el anime. Deberíamos mencionar algunos mangas en los que está basado ese anime. Copyright. Sí, es mi móvil sonando, señores de Twitch, por favor, tengan piedad. Esto no pertenece al podcast. Y fuera de eso tenemos también varias adaptaciones a lo que es la tele, a lo que son series, a lo que son películas. Entre ellas una muy reciente de Netflix de la que hablaremos seguro. Sí, bueno, después dentro de nada. En total son entre series y películas y capítulos cortos y demás son 68 veces que ha aparecido en pantalla Lupin. Sí, entiendo que muchas de esas veces serían a la vez que iban saliendo libros, supongo. Bueno, claro, los libros sacaban en el 41. Claro, o sea, cuando sacando libros tenemos en 1923 Las aventuras de Arsène Lupin, que es japonesa, dirigida por Kenji Mizoguchi. Que esa es la buena que hemos dicho al principio, ¿no?
Sí, y luego la vuelta de Arsène Lupin en el 38. Ya a partir de ahí, que con el escritor vivo no hubo ninguna más, y en el 32 hubo una americana que se llama Arsène Lupin, por cierto, con John Barrymore. Pero aparte de eso, ya con el escritor vivo, ninguna más. Así que quedó, le dieron mucha amplitud al concepto del personaje, digamos, una vez que LeBlanc muere, y entonces ya empezamos a encontrárnoslos a partir de los años 50. Fue cuando empieza a cambiar un poco la metodología. Hombre, también es cierto, como todas estas películas, como todo el cine que vaya desarrollándose y demás, se va haciendo más conceptual, y entonces tienen que adaptarlo a la época para que la gente lo entienda un poco mejor. Ay. ¿Cómo adaptarlo a la época para que la gente lo entienda mejor? Hombre, que si estamos en los años 2000 no se hacen películas de renacimiento, sino que lo hacen más en la época actual o Vale. poco De hecho, tiempo antes. De hecho, cuando vas a ver la adaptación actual de Netflix, en realidad, si bien se llama Lupin y está total y completamente inspirada en, no es una adaptación de las novelas. Es decir, se utilizan recursos de las novelas, se utilizan recursos de los relatos, pero en realidad el guión es completamente nuevo. Claro, de hecho, la novela es un recurso no es la historia literal. de Lupin. No, sí, no, o sea, efectivamente. O sea, todo pasa por un libro de Lupin, si no recuerdo mal. Correcto. Sí, en realidad, digamos, a ver, el conflicto es bastante más amplio, pero se desencadena a partir de la obsesión que tienen tanto padre como hijo, Hassan Diop y Babacar Diop. De hecho, al revés, Babacar es el padre, Hassan es el hijo, por las novelas de Lupin. De hecho, por la primera de ellas, Gentleman Cabrelier. De hecho, a partir de ahí, todos los enigmas que se desarrollan en la serie van a partir de ese libro. Yo es una serie que vi y que no me interesó mucho. Y que ahora quiero saber más. Quiero verla. Pues la verdad es que, o sea, quizás, bueno, yo no vi que empezara floja, la verdad, porque me gustaba. Dejaron muy claro que no era Lupin, sino que alguien que le fascina tanto Lupin, que trata de que sus mecánicas, sus métodos y sus formas de actuar y trabajar sean a ese galán de esa época, ser un caballero y ser sobre todo alguien que sabe pasar desapercibido, más que un maestro del disfraz. Es lo que llamaríamos un copycat, digamos. Sí. El tipo lo que hace es replica métodos y los aplica a sus propios problemas. Lo que a mí me parece que tiene muy interesante esa serie es que está llevada al mundo actual, pero retrata muy bien el desconocimiento total y absoluto que hay sobre la literatura clásica al día de hoy en determinadas esferas. Porque hasta que aparece un policía, que en este caso se llama Ganimard, igual que en la novela, pero no es el jefe de policía, sino que es un subalterno que viene siendo el último orejón del tarro, que se da cuenta de que es como que el tipo está así, dice, pero un momento, yo esto lo leí en algún lado, y se va a buscar las fuentes. Nadie entiende qué coño es lo que está haciendo el tipo ni por qué actúa como actúa. Hasta que este buen hombre se da cuenta, trae el libro y empieza a mostrarle su teoría a los demás, y por supuesto se le cagan de risa en la cara, digamos, porque dicen, eso es un libro del siglo pasado, no tiene nada que ver. Hasta promediando la primera temporada, que ya, bueno, alguno que otro empieza a creerle. Pero es muy interesante esa especie de crítica social que está inmersa ahí, de decir, bueno, todo está en los libros, solo que hay que saberlo ver. ¿Qué? Pero ¿cómo de fuerte pegó Lupin en el mundo? ¿O se quedó en Francia? Más allá de que por lo que se llegó a Japón, de alguna forma. No, en Francia no se quedó. Date cuenta de que pocos años después de que salieran los libros, tenemos películas italianas, películas francesas, películas japonesas, americanas. La verdad que varios países han retratado a este personaje, algunos mejor, otros peor.
Algunos países lo han hecho bien y después les ha dicho voy a hacerlo mal, y otros lo han convertido en una comedia absurda y ridícula, que de eso no pienso ni hablar porque es un poco insultante ver las pintas que nos lleva Lupin. ¿A cuál te estás refiriendo? En el 74, por ejemplo, el Lupin III, que es precuela, que lo vemos con el pañuelito en el cuello y Bueno, no sé, un caballero. parece más un kinky que la verdad tiene una pinta de kinky que no puede con ella. Un caballero de la Tengamos época en- con su pañuelito, con su flow. Tengamos en cuenta para aportar un poco a la pregunta que hacías recién acerca de si se quedó en Francia o eso. Esto solamente es una teoría personal, digamos, no estoy basando en ninguna fuente y puedo estar equivocado si es así, acepto correcciones. Tengamos en cuenta la época en la que se escribe Lupin. Tengamos en cuenta que Lupin se escribe en primeras novelas de 1907, de ahí en adelante hasta el 41, con lo cual las novelas de Lupin atraviesan la Primera Guerra Mundial y la antesala de la Segunda, con lo cual la dispersión por el mundo que se hace de la novela no va a ser solamente la dispersión que pueda hacer la editorial que lo está sacando a la calle, que lo está sacando a la venta o que está vendiendo los derechos, sino que también va a ser la dispersión de un montón de gente que sale huyendo de Francia. Ya. ¿Entiende? Es decir, va a haber determinados movimientos migratorios, por la razón que sea, llámese que en Europa no quedaba nada más alto que una bala parada, que va a ser toda gente que se vaya a otros lugares del mundo y que se va a llevar su cultura a cuestas. Y Lupin a ese punto ya es parte de esa cultura, es parte de esa cultura popular. Es un personaje aprendido dentro de la cultura popular como lo es Holmes para los ingleses. Entonces va a haber una dispersión en tanto corrientes migratorias. Vale, pero claro, pero Holmes es buen punto también aquí, porque todo el mundo conoce a Sherlock Holmes. Pero ¿cuánta gente ha salido algo de Sherlock Holmes? O sea, ¿Cómo? que todo el mundo sabe cómo es el personaje, todo el mundo ha visto una peli, ha visto una serie, todo el mundo sobre la faz de la Tierra sabe quién es Sherlock Holmes. Ni que sea por referencias en series o lo que sea. Pero ¿cuánta gente ha leído algo de Sherlock Holmes? O sea, si yo mañana cojo un libro de Sherlock Holmes y me dedico a resolver crímenes por lo que sea, siguiendo sus métodos, ¿cuánta gente va a saber que es de ese libro? Bueno, específicamente de Holmes, mucho porque tiene 472.000 adaptaciones. De hecho, el día que hagamos el programa de Holmes vamos a necesitar un programa doble. Entonces, probablemente no sepan qué es de ese libro, pero sí sepan qué es de Sherlock, porque por lo que decís, aunque sea por mención, todo el mundo tiene el personaje entre cejas. Ahora, si vos me decís, yo creo que me he leído todo lo que hay de Sherlock. Si vos me decís qué pasa en cada libro, y la verdad que no me acuerdo. Entonces, No, puedo identificar si una situación es de Sherlock, pero no puedo decirte si está en El Sabueso de los Baskerville, en Estudio en Escarlata o... Hombre, Claro, date pero... date cuenta que el personaje que en la serie más atento está y se va dando cuenta de que los libros es solo una persona que es fanático también de los libros de Lupin y que se conoce al dedillo y que también tiene los libros y de hecho va diciendo ¿qué es esto? Está haciendo esto, ¿sabes? Entonces no es que todo el mundo en la serie lo conozca porque sea una novela de un escritor francés, sino que es este caso en concreto que él sí también es un seguidor de este escritor y de este personaje. Una cosa que me resulta muy interesante del personaje de Ganimard en esta adaptación de Netflix es la rapidez y la sencillez con la que acepta dejar su lugar de policía y saltarse absolutamente todas las normas. Es decir, el tipo se da cuenta de que Lupin es Hassan Diop, lo encuentra y en un determinado momento pasa algo en la serie que no voy a develar porque sería un spoiler, y el tipo acepta que al lado suyo, o sea, roban un auto al lado suyo y el tipo se sube y dice, bueno, vamos. Y vos te lo quedás mirando como diciendo, macho, vos te acordás que sos policía, ¿no? Bueno, Es como, asume su papel bueno, de la novela. Me he robado el coche. Bien, vale, vamos, me voy con vos. Vale, me voy a liar a tiros con este señor. Vale, te apoyo.
Y es como, señor, usted es un representante de la ley. Sí, gracias. Bueno, Debería la- recordarlo. Está abierta a interpretación, la ley. Eso no... Hombre, sí, claro, la ley siempre está abierta a interpretación hasta que le preguntas a un agente de la ley. Exactamente. Que lo que Hasta te que, puede hasta que viene la nacional. te puede interpretar la cabeza a palos. Bueno, pero interpretable al fin y al cabo. Hablando de gente a la que habría que interpretarse a la que habría que interpretarle la cabeza a palos, podemos hablar un poco de Mediaset. Uf, no, porque para eso necesitamos un programa cuádruple. Ella, vale. Pero aparte de cagarnos en Mediaset por múltiples razones, podemos mencionar una que atañe a este capítulo, diciendo que Mediaset compra los derechos de la serie Lupin el Incorregible o Lupin III, que de hecho Lupin el Incorregible es el título italiano, L'Incorrigibile Lupin. Pero eso no es el se anime pronuncia. este de cutre que hemos dicho Sí, antes. el anime cutre. El anime cutre se daba en Italia. Y se daba otro producto japonés, al que algunos queremos mucho, que aquí no sé cómo se llamó, en Argentina se llamó Supercampeones, en algún otro lado se llamó Campeones, y en algún Oliver otro y lado Benji. se llamó directamente Oliver y Benji. Exactamente. La cuestión es, ¿qué coño tiene que ver aquí un anime de fútbol? Lo siguiente, Mediaset. Mediaset compra los derechos de las dos series, pero por la razón que fuese, decide emitir primero Oliver y Benji o Campeones. ¿Qué idea brillante tienen? Como no les gusta el opening de Oliver y Benji, agarran el opening de Lupin, le inventan una letra y se lo pegan encima. Hasta ahí ningún problema. Todos conocemos la canción Oliver y Benji, Benji, Oliver, etc. Bueno, resulta que esa no es la letra, esa es la melodía de la intro de Lupin. Y el problema viene cuando se dan cuenta de que también tienen los derechos de Lupin y también tienen que emitirla, pero ahora ya no tienen opening porque se lo cargaron. Le pone el opening japonés. Le fabrican un opening, o sea, usan el opening japonés de base y le fabrican una letra. Maravilloso. Sí, Porque, de esas claro, cosas que te das cuenta tarde. claro. Es como, che, pero nosotros teníamos que... No, eso es... Esto es un problema del futuro. Tú pones esto así y ya el que venga después que se apañe, ¿sabes? Eso, alguien que estaba quemado con el trabajo dijo, mira, me quedan 3 días aquí, tú pones esto y ya el siguiente que se busque la vida. Y ya está. Es gracioso porque tenían los derechos de imagen y de audio. Podían haber sido tal cual venía y no hubiese pasado nada. Es decir, a lo sumo traducí el opening original y listo. No, ya hacemos un recorta y pega y acá no ha pasado nada, está todo. Claro. De ¿Quién se va a dar hecho, cuenta? Bueno, supongo que Licorne será quien conozca más al detective Conan. No, eso se emitió en todo el mundo. No te creas el que lo vi yo detective tanto, ¿eh? El detective Conan también tiene un episodio dedicado a Lupin, que es un Lupin versus detective Conan. ¿En serio? Sí, al final Lupin siempre han tratado de meterle historias con todos los grandes detectives que se vayan encontrando y demás, siempre le suelen hacer un episodio contra ese detective. De hecho, creo que es raro, a mí me resulta raro por lo menos, pero los episodios acaban bien y dices, ¿cómo puede acabar bien un duelo? Pues, bueno, así, no sé, lo hacen. Porque el detective, porque Lupin versus Sherlock Holmes es un empate, básicamente. O sea, es un bonito duelo, yo me voy por aquí, yo me voy por acá, pero ni a él lo atrapan y Sherlock se queda contento con el resultado. A ver, Es todo un el mundo había empate, pero visto... también hay que decir que en la novela, en La aguja hueca, la de 1909, no es tan empate, digamos. Lupin se queda bastante cabreado porque por culpa de Sherlock muere una de sus principales amantes. Sí, Cosa bueno, que después, por lo que sea, al adaptarlo no se llevó a la... pero realmente es un daño colateral. La amante, él se mosquea, pero Lupin
no lo agarra Sherlock. No. Que al final el que acaba peor en este caso, aunque sea el amante judicialmente hablando, Sherlock es el que queda mal delante de la gente, porque siempre atrapa a todo el mundo, menos a Lupin. Es la espinita en el corazón. Ay. Pero bueno, como si todo lo que ha visto Dragon Ball sabe que un buen duelo termina pues siendo super amigos y luchando juntos contra el mal. Sí, no, hombre, pero más que nada a Sherlock le cae en simpatía a Lupin por el hecho de que tienen una forma de pensar muy similar. De hecho, yo siempre he visto a Sherlock bastante más violento que a Lupin. Puesto que, y fíjate que Sherlock es la parte de la ley, Lupin es el ladrón, pero a Sherlock le gustaba partirse la boca con el que fuera pillando por ahí. O sea, Sherlock de Sí. meretrices estupefacientes y broncas porque sí, iba por doquier. A ver, tiene un poco de sentido si pensamos que Sherlock es inglés y Lupin es francés. Sí. Ahí ya Bueno. eso me lo explica en sentido. Claro, a ver, el caballero inglés. Por favor. El caballero inglés es un señor que gusta de las meretrices, que gusta de los vicios y que gusta de las hostias, básicamente. No así el caballero francés, que le esquiva un poquito más a las hostias. De todo lo demás también gusta. De las hostias pasa. De las hostias pasa. Los franceses hacían esa cosa rara, ¿no? De alejarse unos 10 pasos y después pegarse un tiro. Dispare usted. No, por favor, dispare usted primero. Cosa que después te pones a mirar un poco datos históricos y esos duelos solían acabar con los dos muertos. Por lo más general. A ver, tiene pinta. Creo, no recuerdo si fue en el primer programa o en el piloto, creo que comentamos algo acerca del duelo de globos de los franceses. ¿Cómo ¿Se de acuerdan globos? el duelo en globos aerostáticos? Me quiere sonar. Pero me quiere sonar es vago. No me acuerdo si Refrescame la memoria. no me acuerdo si lo hablamos en el primer capítulo o en el piloto. Puede que sea en el piloto, con lo cual la gente se estará enterando ahora. Un señor, creador del globo aerostático, había sido desafiado por otro señor. Creo recordar, estoy tirando de memoria, pero creo recordar que a causa de la señorita. Y había sido ofendida su moral. Entonces dice, bueno, pues vamos a dirimirlo en un duelo. Pero vamos a dirimirlo en un duelo sobre globos aerostáticos. No tenemos que matar al otro, solo tenemos que tirar su globo. Ah, sí. Entonces Cierto. llegan a la mañana siguiente, se suben con sus armas cada uno a su globo, suben el globo y a ver quién logra bajar al primero. Gana el señor inventor del globo por lo que sea y el otro creo que aparece unos 8 o 10 kilómetros más allá con el globo estrolado contra el piso. No termina bien eso. Bueno, a ver. ¿Pero apareció muerto o apareció solo con el globo destruido? No, creo que apareció con el globo destruido y él hecho una figura. Estaba muerto. Bueno, pues entonces no termina mal, pero. O sea, no termina bien, pero mal tampoco. Pero ese señor no se va a pelear nunca más. De preferencia no se va a acercar jamás. A ver, no, pero. Estaba buscando un poco de información y resulta que en febrero de este año irrumpieron en el set de producción de la serie de Lupin y Sí. se llevaron cerca de 300.000 euros en material, en equipo. Digo, un poco. Decime Ladrón por favor robado. decime por favor que le dejaron una notita con iniciales o alguna cosa por el estilo. Usted ha sido robado por... Y que empiece el juego. ¿Sabes? Sí, Claro, sí, además. eso es guay. O sea, alguien que es capaz de desarrollar un personaje así podría ejecutar el papel de alguna manera, ¿no? A ver, eso es una discusión muy vieja en literatura. Es decir, lo que vos estás preguntando básicamente es si el autor puede ser su personaje. Más o menos. Eso tiene un montón de implicancias. En este caso en particular, podría hacerlo sin mucho problema. De cualquier manera, LeBlanc no era Lupin.
básicamente porque era un escritor más bien esmirriado que estaba bastante de su... Pero sí se han dado otros casos donde el escritor se refleja. Y sí, alguien capaz de imaginar este personaje tranquilamente podría llevarlo a cabo. Es decir, pensemos en Agatha Christie. Yo no hubiera querido ser enemigo de esa. Si alguien puede imaginarse todas esas formas de matar gente, eventualmente bien puede llevarlas a cabo. Claro. Maravillosa esa película de misterio todos no sé si te recordarás la de los 10 negritos que se llamaba. Perdona. ¿La has visto? Oh, si me acordara. Sí, es en blanco. La vi, es en blanco y negro, pero no me acuerdo cómo se llama. Está basada en la novela 10 negritos. Sí, de Agatha Christie y por cierto, una película también muy recomendable. No tiene CGI, pero la verdad es que... No, si no tiene CGI no pasa nada, no importa. Ya está. Ya está. Esa película se la recomiendo sobre todo a los que son los amantes del Cluedo. Que de hecho el Cluedo se basa en esta película, bueno, en el libro en sí. Además, muy bien desarrollada. La de los 10 negritos. Son un grupo de personas que reciben una invitación para ir a una casa en una isla. Y personas de todo tipo, gente con dinero, gente que no tiene tanto, más que nada por la profesión que ejerce cada uno y demás. Y eso, que se juntan estos invitados en la casa y poco a poco van muriendo los invitados uno a uno. Lo que está muy bien hecho de esta película y lo que está muy bien hecho en la novela es que no sabes quién es el culpable. O sea, la película te hace sospechar de todo el mundo. Que es una cosa que a mí me gustó, porque empiezas a decir, ha tenido que ser este por no sé qué, no sé cuánto. Al final es el Cluedo, ¿sabes? Yo creo que ha sido este en el momento que no sé qué. Y después te callas la boca porque está hecha de tal forma que no te das cuenta, pero cada vez que piensas que uno es el autor, muy posiblemente sea el siguiente que muera. Entonces te deja un poco descolocado tras cada asesinato. Pero De no hecho, es como... Es como Poirot y todo esto, que hay un señor que lidera o simplemente se pegan entre ellos a ver quién consigue solucionar la movida. No, porque uno de los invitados es un detective. Apropiado. Como debe ser. El que manda las invitaciones sabe lo que se hace. Hombre. Porque todos los invitados tienen cosas que callar. Eso te iba a decir, de hecho lo interesante es que todo el mundo tiene motivos para verse. Y la novela se llama 10 negritos por una canción infantil muy vieja inglesa que habla justamente de 10 negritos o de 10 ancianos que se van muriendo de a uno hasta que al final no queda ninguno. Y se dan cuenta de que van básicamente a morir todos cuando ven que sobre una de las chimeneas de la casa hay 10 estatuillas de negritos y cada vez que uno de ellos va muriendo desaparece una estatuilla. Desaparece una. Y eso se va viendo, sí. Película en blanco y negro que estaba muy bien hecha. Te recomiendo que la veas. No es muy complicada de encontrar, la verdad, porque yo no hará más de 2 años que la vi. Que la vimos, me rectifican por ahí. Y las recomiendo mucho, porque es de este tipo de género y sobre todo a mí las películas que me descolocan, que me hacen, que no son películas de intriga porque le pongan música de tensión a ciertas cosas, no, sino que te hace realmente sospechar, indagar y lucubrar tú mismo los propios acontecimientos y después cuando te parten el cuello diciéndote, pues no. Ay. Yo no sé si... No recuerdo sinceramente cuál de las dos vi, si la del 49 o la del 45. La del 45 hay dos. Es la primera... Sí. No, en realidad hay como 6, pero en blanco y negro hay 2. 6. Una de 1945,
que se llama Y no quedó ninguno. Y una de 1949 Spoiler. que es una versión de la misma película pero hecha por la BBC. Ah, pero que hay 6 versiones de la misma película. Sí, y también te diré que con 6 creo que me quedo corto. Sí, de hecho me quedo corto. Hay como 9 o 10, de las cuales hay varias que son indias. Por lo que sea. De Mejor hecho, cine hay indio, hay un episodio de Padre de Familia que va sobre esto, que son los 10 negritos también. A ver, no, si versiones de esto, ni que sea en cultura popular, hay a patadas. Que fue curioso porque la del 45 se llama, y entonces no quedó ninguno, pero cuando se tradujo el título, como siempre, llegó con el título como les dio la gana y se llama 10 negritos. Bueno, pero por lo menos tiene relación. O sea, es una reinvención que tiene un sentido relativo. No es 10 negritos como podía ser 18 ardillas. Tiene sentido que sea eso, por la canción o por lo que sea, pero por lo menos hubo una labor de investigación ahí. O sea que. Sí, pero si no la has visto, te la recomiendo. Si te es demasiado película, si es algo tan antiguo y en blanco y negro que del 45, te recomiendo también que hay una miniserie del 2015 es una miniserie de esto de Agatha Christie y está en color y con cosas. ¿Te Hay gustará? CGI. Pues No. la verdad es que creo que tampoco, ¿no? Porque No. ¿qué esperas del misterio de una situación en la que no requiere CGI? Bueno, si quieren te sor- encender una chimenea, encenden una chimenea. Te Pensá que en sorprendería general lo que yo he llegado a ver en las historias de Agatha Christie suelen ser de la época victoriana, entonces no hay efecto. Salvo Da que igual. lo que quieras hacer sea la Liga Extraordinaria. En ese No, caso no. sí, podés meter CGI a carradas. Mira, a mí jamás se me Pero- olvidará. Y un poco malo, de hecho. A mí jamás se me olvidará, y esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero hicieron un remake de Los Siete Magníficos hace unos años. Sí, Que no sé si lo habéis visto, a mí me gustó. Entiendo que es peor que la original, sí. pero o sea, yo no esperaba mucho, así que tampoco me decepciono. Se pero- ha establecido en este programa previamente, en ocasión de la invitación del Gordo de Videoclub, que toda remake es innecesaria por definición. Y yo voy a ceñirme a ese concepto. Es un poco verdad, pero bueno, a ver, es un remake, no sé de qué año es la original, pero por lo menos es un remake que ha dejado margen. O sea, no es un remake que han hecho después de 10 años o 20. Que quien dice remake también puede decir vamos a mancillar esta obra de arte. También. ¿Sabes? Entonces, claro, es un western, en teoría. Y imaginaos cuál fue mi sorpresa cuando en los títulos de crédito del principio ponía director de efectos especiales. Tal señor. Y yo, ya la estamos liando. El copyright. Pues efectivamente. En esa peli hay CGI. Hay CGI y es CGI totalmente innecesario. O sea, todas las escenas de esa peli de planos cortos a caballo son CGI. Y lo que más me ofendió a nivel personal, profesional y a todos los niveles que me puedo ofender algo es al final de la película. Literalmente al final, la última escena de la película es un plano, o sea, la peli pasa en un pueblo. Son cosas que pasan en un pueblo, se podría llamar la peli. El pueblo, por cosas de la vida, pues sufre una serie de daños. Y al final de la peli, tú ves el pueblo y una serie de tumbas en primer plano. Que tú dices, cero problemas. Ahí es cuando yo me di cuenta, porque soy incapaz de no ver esas cosas, de que hay briznas de hierba. Vale, pero es la misma brizna de hierba puesta una y otra vez, así. Copy Y pega. yo, no te Hombre, costaba nada. Control C, O sea- Control V, Control C, Control V. Claro, era tumbas en CGI, el pueblo de fondo en CGI y la brida de hierba en CGI. Tío, estás en el puto desierto haciendo la película con un pueblo de verdad. Espérate a que salga de noche y lo grabas, que no te cuesta Tío. nada. Es un plano fijo, no necesitas ni siquiera hacer un traveling. Es un puto plano fijo de 3 tumbas. Claro, claro. Por ahí, ¿Qué te por ahí qué te tienen costaba tickets esperar a que con el- atardeciera?
tenían un bono en el estudio de gráfica de Canadá. Si no lo gastamos, no nos van a devolver el dinero. Más que haga las tumbas. Dios, es que de verdad, ¿cómo me ofendió eso? Y, uf. Pero bueno, Bueno, pero esas cosas son para ven. el día de hablemos de CGI necesario. Sí, sí, por eso te digo que hay cosas que tú dices, ¿por qué está esto en CGI? Si no hacía falta. Pero pueden hacerlo y lo hacen. Y ya está. Esa es la pregunta, que abusan demasiado. Es que ya hasta a día de hoy, para decir, mira, yo tengo un ordenador mejor y mejores diseñadores que tú, porque, coño, hay cosas que solamente hay que pintarlas y poner un trozo corcho pintado y dices, no, ¿por qué tienes que hacerlo por ordenador? Tardas más en hacerlo por ordenador, de hecho. ¿Por qué? Explícame Claro. por qué se tienen que hacer cosas con CGI. Y aún así, hay cosas que old school quedan bien. Pero tampoco Pero me quiero estoy en entender en contra del esto. CGI. El otro extremo de eso es la gente que se queja del CGI, que no es CGI. Pasó recientemente con la intro de la serie nueva del Señor de los Anillos. Sí, Sacaron la intro, que es como una especie de canales por donde viene fuego líquido, lava o hierro ardiendo o algo por el estilo, y la gente salió a decir, es que el CGI es malo, está muy mal el CGI. Entonces, directamente la producción lo que hizo fue, sacó un video del making of de ese video. Y no había CGI, era un señor echando hierro colado Sí. en un molde de madera. pero es que ya vivimos en un momento en el que le va a molestar a todo el mundo algo, sea lo que sea. Y como no te puedes quejar de que eso es una castaña por la razón que sea, dices, el CGI es malo. Bienvenidos a la era de los ofendiditos. Claro, está tan mal hecho que ni Estoy pensando existe. ahora mismo que el CGI es malo, es como la Nemesis, la fotografía es buena. Que son las cosas que se dicen cuando uno quiere hablar de una película pero no tiene ni zorra idea. Sí, pero es que eso, hay CGI que además está hecho que se nota mucho que es CGI adrede para decir, oye, mira que yo he hecho esto, ¿eh? Porque Sí, a a ver. lo mejor le da confusión. También entiendo que el CGI es un poco hijo de su tiempo. Y me explico. Porque si tú ves cualquier película que tenga un mínimo de fantasía, ya sea espacial, de orcos o de hadas o de tierra que se mueve, se recarga todo mucho porque se puede. Y muchas veces queda raro porque está ridículamente recargado. Y eso me pasó, por ejemplo, con la segunda Animales Fantásticos. Que es como, ¿qué necesidad hay de hacer un puto bicho gigante león que encima tiene una cola gigante también que fluye con el viento a su antojo? Pues porque se puede. O sea, Ya está, no y así con un necesita algún montón. motivo. Entonces añaden y añaden y añaden. Que eso es una cosa que me está pasando últimamente con Marvel también, que es como cualquier efecto que hacen es como muy excesivo. Tiene que brillar, tiene que ser vistoso, tiene que ser cantoso, tiene que notarse que está pasando algo ahí. No, tío, sutil. No pasa nada por ser sutil. Gente del cine. No pasa nada por ser sutil. Hay que ser un caballero, como Lupin. Hay que ser sutil. Tenemos que extraer el audio del video que pusiste vos el otro día de González Campos diciendo no hacen la puta película para ti y ponerlo en un botón para dispararlo cada vez que alguien se... En este momento te cabería perfecto. A ver, No, porque el CGI es cantoso. No hacen la puta película para ti. pero no es lo mismo eso. O sea, Lo a mí quieren las pelis cantoso, me gustan. y la gente lo quiere cantoso, por eso se lo dan cantoso. Si no, le darían a un señor pintado de verde como Lu Ferrigno para hacer de Hulk. Ya te Ahí digo, voy. maravilloso. Pero es que son cosas hijas de su tiempo. Porque, y pasa con los títulos de crédito también, que ahora ya no existen los títulos de crédito al principio de las pelis. Solo Salvo Tarantino hace Tarantino. eso y dos o tres más así un poco mainstream. O si es Para- española. Pero no des ideas, ¿para qué quieres créditos al comienzo si después te van a meter 27 minutos de créditos al final y te van a meter 4 o 5 postcréditos para que encima los tengas que ver? Es que era la única manera de que alguien se fumara ese choclo. Uf, Correcto. de Entiendo verdad. que Y mira son cosas hijas de su tiempo.
No digo que estén bien o estén mal, digo que son sobrecargados. Y mira que yo soy persona de la que le gusta ver los créditos, pero es que nos los están poniendo muy difícil, ¿eh? Más de 10 minutos de crédito es excesivo. A ver, es que Siempre. tú piensas que o sea, por ridículo que suena esto, el CGI aumenta la cantidad de gente que trabaja en las películas muchísimo. Porque yo no sé si habéis visto algún tipo de documental de, yo qué sé, yo me vi, por ejemplo, yo soy muy fan de Frozen por razón que sea. Te ves el documental de cómo se hizo Frozen 2 y cada animador hace 3 segundos de la peli. 3 o 4 segundos. Imagínate la cantidad de animadores que tiene que tener Disney o Pixar o quien sea. Por un Y si momento encima- pensé que ibas a quejarte de que en Frozen se usara CGI. Ya me explotaba la cabeza de... No. Lo que vengo a decir es que el uso del CGI aumenta muchísimo. De hecho, tú te ves cualquier título de crédito y hay 10 empresas de CGI haciendo la peli. Cada uno haciendo una cosa. Hay empresas que se especializan solo en el fluir de los líquidos. Entonces, claro, todo eso tiene que ir los títulos de crédito. Porque la ley, supongo, un protocolo o lo que sea. Pero claro, si antes el agua era tirar un cubo y ver qué pasa, ahora tienes a 10 tíos animando el fluido para que sea realista y no sea cantoso, pero que sea un poco cantoso porque si no se ve, porque refracte la luz mientras pasa y se ve el barco de fondo que hay un... Todo eso hay que pagarlo y tiene que tener su señor ahí con su nombre. Pues haces como se ha hecho antes, te metes en un estudio grande y te montas una playa o un lago o lo que necesiten allí. Y no tienen problemas de luces ni nada de eso. Pero cuando es lo que hemos dicho, cuando es innecesario, ¿por qué me Ya. haces CGI de agua? ¿No tienes agua? Sí. No puedes usar Tira el un agua puto de verdad. cubo y sé feliz. Claro. Luego tienes a Nolan que Estoy te explota seguro un de que avión. es mucho más estoy seguro de que es mucho más barato tirar un cubo de agua que pagarle a un estudio para que desarrolle un certificado de agua. A ver, sí y no. Es más fácil, pero si tú quieres que el agua haga una fantasía específica, pues o tiras mucha agua o le pagas a un señor para que anime un chorro de agua y haga fantasía. Amigo, es agua. Podés tirar toda la que quieras. Sí, Mientras no sea potable para no desperdiciar. No, Ya, se reutiliza. pero yo qué sé. No. pero es que ya, yo qué sé, ya no hay pelis, ya no se ruedan pelis en sitios. Se ruedan en naves industriales y un croma verde como entorno. Y ya está. Bueno, ahí no estoy del todo de acuerdo porque, bueno, pelis o series, Juego de Tronos se grabó en varias partes del mundo y no fue un estudio. Sí, y así costó. O sea, te hubiera costado la mitad sin localizaciones. Lo más difícil fue conseguir los dragones. Sí, sí. Bueno, y tampoco salen mucho. O sea, que dime tú en qué se gastaron el presupuesto. En pagarle a George Martin para que no terminara de escribir los libros, así no se notaba lo mala que había sido la última temporada. Claro. Pero es lo que lo dicen por el chat. El agua es, a nivel de efectos especiales y de control de la luz y de todo, es una movida de gestión. Porque el agua es muy fácil que no se vea. De hecho, en teoría, dicen que en Bailando bajo la lluvia, cantando bajo la lluvia... Bueno, la escena esta del señor con la lluvia y la Sí. farola y demás, el agua tenía leche. Porque si no, no se veía la lluvia en cámara. Claro, Es pero verdad. eso es lo que te iba a decir. ¿Quieres un agua que se vea más azul en vez de transparente? Echarle un colorante un poco azul. O sea, Sí, Tengamos claro. en cuenta que también cantando bajo la lluvia estaba en blanco y negro. No teníamos precisamente la nitidez de cámara que tenemos. Ya, pero es que eso te soluciona parte del problema, no el problema. Yo tengo una pregunta. pregunta. Adelante. ¿Alguien me puede explicar cómo coño llegamos a quejarnos del CGI y los estudios de... Sí, porque dije... Porque Segunda no son- pregunta. porque ¿Alguien no me son puede elegantes. decir por qué llevamos una catarsis de 15 minutos de Licorne escupiendo contra todos los estudios fotográficos habidos? A ver. Me Oye, habéis es tirado la bonito. lengua, es culpa vuestra. Es bonito escuchar a Licorne. A mí me encanta hablar mal escucharlo. del CGI. Es bonito escuchar a Licorne en general, pero cuando se enoja es más bonito todavía.
Sí, y sobre todo hablando de lo que supuestamente es la parte que tiene que defender. Claro. A ver, la Ahora, defiendo ¿sabés cuando qué está bien hecha. ¿Sabés qué nos vendría de puta madre? Que aprovecharas toda esa furia que venís desarrollando en los últimos 15 minutos para contarnos en quién se inspiraba Lupin, que justamente era un señor que tenía mucha furia. Uy, se te fue. Espérate que No se te está tengo el nombre. escuchando. Lupin, amigos de internet. Lupin se basó en un señor francés también, que he perdido el Empezamos nombre. mal. ¿No era francés? Sí, no, Sí, no. sí, De sí, hecho, sí. por ser francés decía, pero era coña. Ah, bueno, joder, digo, ya me he equivocado. No. Espérate que he perdido el nombre. Bueno, mientras que encuentras el nombre Alexander M. Jacob. Oh, me encanta. Alexander, Jacob. Alexandre, no sé, francés. Un señor que se dedicaba básicamente a lo mismo que Lupin, a robar a los ricos. Un señor que era pobre y fue marinero y ya está, y se dedicó a hacer lo que quiso básicamente, hasta que lo pillaron. Y luego sigue haciendo lo que quiso, lo cual es espectacular, o sea, maravilloso señor. Es un señor que, entre otras cosas, creó en 2005, si no me equivoco, un grupo de ladrones que tenía unos 40 y pico ladrones, eran una verdadera cuadrilla organizada, que se llamaban los Trabajadores de la Noche, que se dedicaban a robar casas. Pero robaban casas utilizando dos métodos muy curiosos. Primero era el método del papel. Los tipos buscaban una casa que estuviera relativamente vacía y dejaban un papel a medias puesto abajo de la puerta. Y volvían a los 2 o 3 días. Si el papel seguía ahí, es que no había nadie en la casa. Entraban y se despachaban a uno. El papel se había quitado, es que había ocupantes, con lo cual no lo robaban. Y el otro método que tenían, que estaba... Es por demás laborioso, porque aparte va en contra de la lógica. Es, robaban en las casas pero entrando por el suelo. Es decir, robaban en apartamentos entrando por el suelo. Es decir, por el techo del departamento de abajo. Lo cual implica dos cosas. La primera, una logística complicadísima, porque para empezar tenés que haber roto la cerradura del departamento de... Y por otro lado, tenés que cavar hacia arriba para entrar por el suelo. Lo normal sería hacer exactamente lo mismo, pero al revés. Es decir, entrar por el techo. Pero como Claro, y por el aparte suelo sea no muy se los ruidoso. esperaban. Ya, pero 1905, seguramente todo era ruidoso y seguramente donde robaban, que eran en general mansiones alejadas y tal, porque recordemos que el señor, como Lupin, tampoco le robaba a los pobres, estaban en zonas alejadas, cual el ruido era relativo. Sí. El caso es que este señor estuvo haciendo eso, se registraron 105 robos en París, que no son pocos. Hasta 1905 que lo pillaron y se libró de la guillotina, porque yo no sabía que hasta principios de... O sea, la guillotina todavía existe como condena en Francia. Entiendo que se ha abolido la pena de muerte, pero también entiendo que hasta avanzado el siglo XX la guillotina seguía siendo un plan perfecto posible. Yo no sé si se ha abolido. ¿Tú piensas que...? También te digo que los presos no la elegían por... A ver, ya. Cierto. Pero igual antes de es... que pase, espera, antes de que pase un poco Sí. más de tiempo. Cantando bajo la lluvia es en color, ¿eh? Estoy seguro, ser, ¿eh? muy seguro de haber visto esa escena del señor danzando con la farola en blanco y negro. Lo que no sé es si correspondía a la película completa o si era solamente esa toma. Yo mismo te sé decir. Es en color. Eso sí te lo sé decir yo. Vale, luego voy a buscarlo. Puedo estar equivocándome y confundiéndome con alguna otra película. No, o con alguna cosa que hiciera alguien. O con lo alguna que sea. reinterpretación, exactamente. Claro, sí. Sí, que le pusieran el blanco y negro, pero se rodó en color. Fue de estas grandes obras que se rodaron en color. También muy recomendable, sobre todo a los que les gusten los musicales. Si no tiene CGI. Pero bueno, el caso es que este señor estuvo robando hasta que... Bueno, lo que iba a decir, que en España, por ejemplo,
todavía es legal el juicio por combate, como en Juego de Tronos. Lo que pasa es que es un resquicio legal que queda ahí en las profundidades de la ley y llegar a eso es súper complicado. Pero o sea, la ley existe y es legal, en teoría. Es legítimo dirimir algo por juicio con combate. También te digo que siempre me pareció un recurso digno de un cobarde. ¿El juicio por combate? Si tenés una causa, defendela vos. No mandes un campeón en tu nombre a pelearse con otro campeón en otro que no tienen un coño que ver con tu pelea. Son tus causas, ponele vos el pecho, morí vos acuchillado. No digas, ay, qué lástima, he perdido. Pobre el señor al cual le pagaba para que me diera. Ya, sí. Rompe con todos los códigos del honor que están inscritos en la mecánica de un duelo. Si justamente la idea de un duelo es defender tu honor con la vida, pero con la propia, no con una vida ajena. Ya estará en cada uno el poner su pecho por delante, no el de otro. Siempre es bueno saber que si alguna vez vas a juicio, puedes luchar por un juicio por combate. Recordar. Lucha por tu vida en vez de estar encarcelado. Poder se puede, pero como mecanismo legal es muy complejo de llegar hasta ahí en España. Se puede, pero es muy difícil. Pero bueno. Vale, gracias por la aclaración que nos hacen por el chat. La escena en blanco y negro que yo recuerdo evidentemente está tomada de algún musical de la época. Ah, puede ser. Hasta ahí sí te lo compro. Bueno, ya poco más de Sí, no, ya acabamos con este señor. O sea que estuvo robando hasta 1905, se salvó la guillotina, lo mandaron a hacer trabajo forzoso a la Guayana francesa. En el 28 salió de ahí y nunca más se supo. Sí, hasta que se quitó la vida porque quiso. Sí, se supone que en el 36 estuvo ayudando a la CNT en Barcelona. Se supone. Por lo visto es algo bastante más común de lo que parece, que cuando realmente eres bueno haciendo algo, ya sea robar o sea lo que sea, la ley suele utilizarte más como ayuda que meterte en prisión, porque sí que se dan muchos casos a lo largo de la historia de que alguien es tan bueno robando bancos o robando museos o asaltando cosas o abriendo cajas fuertes y cualquier cosa de esa, y han utilizado a estas mismas personas que son capaces o que han desarrollado un método para hacerlo, para investigar casos que se les escapa un poco más de las manos. Es un poco la premisa de casi cualquier película donde intervenga la CIA o el FBI. Sí. Y nunca hacen nada por ellos mismos, sino que buscan a alguien que lo haga por ellos, claro. Hombre, para eso les pagan, son funcionarios, ellos no van a trabajar, que trabajen otros por ellos. Eso solo faltaba. Vamos. Pero bueno, sí, y efectivamente en 1954 el señor se suicidó, porque quiso. Se suicidó con la siguiente frase, que a mí me parece maravillosa, y creo que estamos de acuerdo en que esto es maravilloso. Sois demasiado jóvenes para poder apreciar el poder que proporciona irse gozando de excelente salud, burlándose de todas las enfermedades que acechan a la vejez. Allá están todas estas asquerosas reunidas listas para devorarme. Pero, voy a defraudarlas, ya he vivido y ya puedo morir. Por él. Maravilloso. Ole por él, totalmente, vamos. Ha estado sano y... Es como, hice lo que me salió de los cojones durante toda la vida y voy a hacer lo que me... Correcto. Y voy a terminar mi vida como quiera. Porque, de hecho, si no me equivoco, en los libros también se suicida. ¿En serio? Sí, se tira de un puente. Bueno, supongo que una buena forma de que nadie... Una buena forma de que nadie te quite el personaje y siga escribiendo por ahí. Pero eso fue en el último póstumo. Que después de Leblanc, de Maurice Leblanc, hay otro escritor que escribe 3 novelas más de
Boileau Narcellac, que escribe 4 secuelas autorizadas de Lupin. ¿Autorizadas por quién? Si está muerto. Entiendo que por los herederos. Tendría sentido. O por quien haya sido el dueño de los derechos. Pero ¿Alguna bueno, otra pregunta, Sufa? no. No, ya está. Yo creo que con esto ya podemos terminar. Sí, es un Así buen que- final. Yo después de esa bofetada no tengo nada más que decir. A ver si me toca a mí también. No, ya está, ya está. Hasta aquí el episodio 12 de la Cueva del Mensajero. Recordad que el CGI tiene que ser un caballero como Lupin, caballero y ladrón, como tiene que ser buen CGI, Y que no se note. y que no se note. Así que, señores, como siempre, un placer. Basa, Tom, es vuestro momento. Un auténtico placer, espero que hayáis divertido tanto como nosotros. Yo por lo menos lo he pasado muy bien con todos. Y nada, la semana que viene seguiremos por aquí dando quejas. Bueno, en mi caso saludarlos como todas las semanas. Hemos vuelto al miércoles, con lo cual espero que esto les haya hecho olvidar su apestoso lunes y martes y encarar con valentía y honor su jueves y viernes. Tenemos el fin de semana encima, aprovechenlo. Por otro lado, como último pedido para este capítulo, me encantaría ver el crossover entre Lupin y Holmes protagonizado por Omar Sy y Cumberbatch. Sería interesantísimo de ver en pantalla. Sin Great. mucho más que decir, los saludo hasta la semana que viene y paso a retiro. Señores, una semana más. Nos vemos por la vida. Que vaya bien. Ah, espera.